Ya, vamos a trabajar el ejercicio de análisis de curva. Dice lo siguiente el ejercicio. Se da la curva y nos plantea la función, ¿cierto? F de x igual a 6 partido en x cuadrado más 3. Y nos dice encuentre los intervalos donde la curva es creciente y decreciente, puntos máximos y mínimos, puntos de inflexión, intervalos donde la curva es cóncava hacia arriba y hacia abajo, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que saber que al menos lo que es los puntos máximos y mínimos y los intervalos donde la curva es creciente y decreciente se trabaja con la primera derivada de la función al analizar la curva, y los puntos de inflexión y los intervalos donde la curva es cóncava tanto hacia arriba o hacia abajo es con la segunda derivada. Entonces, por lo tanto, ¿qué vamos a hacer nosotros acá? Como lo dice, vamos a trabajar con la primera derivada. Entonces, vamos a tomar la primera derivada, claro, la primera derivada de nuestra función para poder empezar a trabajar, digamos, la primera parte de encontrar los intervalos donde la curva es creciente y decreciente y los puntos máximos y mínimos. O sea, nuestra función, para poder derivar esa función, si nos damos cuenta, corresponde a una función donde vamos a poder, para poder derivarla, tenemos que aplicar la regla del cociente. ¿Qué dice la regla del cociente? ¿Cierto? La regla del cociente nos dice que vamos a tomar, en este caso, vamos a derivar primero el numerador. En este caso, el numerador, la derivada de nuestro numerador va a ser, la derivada de 6 es 0, porque un número, cuando derivamos una constante es 0, ¿cierto? Por la derivada del denominador sin derivar, porque como derivamos el numerador, ahora el denominador no lo derivamos, más 3. Menos, por eso hacemos tanto paréntesis, porque hay un menos ahí, y eso va a generar cambios después. Vamos a agrandar un poquito esto. Menos, ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a, el 6 no lo vamos a derivar porque delante, ¿qué hicimos? Delante derivamos el 6, pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a derivar, vamos a multiplicar a todo esto, esto se multiplica por el denominador derivado. ¿Cuánto va a ser la derivada de x cuadrado más 3? La derivada de x cuadrado va a ser 2x y 3, ¿qué va a ocurrir? Se cancela. ¿Sí? Y esto va a ser, bueno, ahí cerramos el paréntesis, y todo esto va a ser equivalente a qué cosa? Va a ser equivalente al denominador elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a obtener nosotros ahora con la primera derivada? O sea, para que vayamos haciendo memoria, por si alguien no lo entendió, regla del cociente, ¿cierto? Primero derivamos el numerador, luego por el denominador sin derivar lo mantenemos, menos, siempre es menos. Ahora el numerador sin derivar, pero ahora derivamos el denominador que va a corresponder, ¿cierto? La derivada de x cuadrado más 3 y todo partido por x cuadrado más 3 al cuadrado, por el denominador al cuadrado, que no es necesario desarrollar esta operatoria. Entonces, en la parte de arriba, si nos damos cuenta, ¿qué va a ocurrir acá? Como acá hay un 0, ¿cierto? Como este es un 0 y está multiplicando un valor independiente del valor, eso va a ser igual a 0, ¿cierto? Nos va a quedar 0 menos, si dan cuenta acá, 6 por 2 va a ser 12x. Por lo tanto, ¿qué valor nos va a dar acá arribita, ¿cierto? Nos va a quedar menos, voy a ponerlo en negro para no perder, menos 12x partido en x cuadrado más 3 al cuadrado. Por lo tanto, ¿esa qué va a ser? Va a ser nuestra primera derivada. Entonces, si yo quiero saber en este caso de los puntos críticos, o sea, perdón, los puntos máximos y mínimos, ¿sí? Y los intervalos donde la curva es creciente y decreciente, tengo que saber los candidatos primero para saber cuáles van a ser máximo y mínimo. Entonces, ustedes dirán, ¿cómo hago eso? Para nosotros poder saber eso, tenemos que esta primera derivada igualarla a 0. Es decir, va a ser, en este caso, la primera derivada, que en este caso es f de x, ¿cierto? Igualado a 0, lo cual va a ser menos 12 x partido en x cuadrado más 3 al cuadrado igual a 0. Si se dan cuenta acá, esto que está aquí, lo que está en el denominador va a pasar al otro lado multiplicando, ¿cierto? Por lo tanto va a ser menos 12x igual a 0. ¿Y qué va a pasar? Que el x lo dejamos ahí, vamos a pasar el menos 12 dividiendo al otro lado, que entonces va a ser igual a 0. Por lo tanto, llegamos, este x igual a 0 va a ser el candidato, digamos, ya es, podemos decir que puede ser un máximo o un mínimo, pero por eso ahora pasamos a una otra etapa, ¿ya? Vamos a hacerlo como por etapas, vamos a ir enumerándolo. Entonces tenemos la primera etapa de encontrar la primera derivada, ¿cierto? Que ya la encontramos aquí. La segunda etapa que es, en este caso, igualar a 0. Y ahora vamos con la tercera etapa, que va a ser el análisis.
¿qué vamos a decir nosotros? Es decir, nuestro análisis para saber si un máximo o un mínimo, y a la vez, mientras hacemos ese análisis, vamos a también saber cuándo la curva crece y cuándo la curva decrece, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a saber eso? Nosotros tenemos que hacer aquí una recta, vamos a hacer una recta numérica, ¿cierto? Vamos a hacer una recta numérica, donde vamos a posicionar, vamos a posicionar el cero. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros acá? Dice acá lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Por qué vamos a posicionar el cero? Todo esto porque el x es igual a cero. Por ejemplo, a veces puede dar que la primera derivada, como en este caso dio una función de este tipo, pero tal vez se puede dar una cuadrática. Y tal vez vamos a tener 2x. Entonces tenemos que ubicar todos los valores de x según la recta numérica en orden. En este caso es solo uno, por eso solamente ubicamos el x ahí en el cero. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que buscar cualquier número, tenemos que evaluar cualquier número que sea obviamente menor que cero hacia acá. Por ejemplo, acá podríamos evaluar, todo esto se evalúa en la primera derivada, es decir, en esta que tenemos acá arribita. Por ejemplo, acá podríamos evaluar menos 1. Y por ejemplo, acá al otro lado, en la primera derivada podríamos evaluar 1. Y según qué es lo que nosotros queremos llegar acá, más que el resultado que nos dé, lo que queremos saber es el signo que toma el número. Por ejemplo, en este caso, si va al 0 hacia la izquierda, ¿cierto? Es decir, los valores, por ejemplo, yo podría haber probado con el menos 20, con el menos 40, ¿cierto? Y saber qué signo da la expresión cuando yo uso un valor, en este caso, que es menor que 0. Y también hacia el otro lado ahora tenemos que buscar valores que sean mayores que 0. Por ejemplo, por eso hay aquí un caso hipotético. Ustedes deciden cuál utilizar. Yo estoy utilizando esto en los más básicos, los que siguen. Y que acá cuál es la idea es resolver esa expresión, decir el número, pero no necesariamente es escribirla. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo creo que puedo hacerla, digamos, mentalmente. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, acá si es el x vale menos 1, porque eso estamos diciendo, en la primera derivada, ojo, en la primera derivada, por ejemplo, acá sería menos 12 por x, y x ¿cuánto va a valer? Menos 1, menos 12 por menos 1 va a ser, ¿cierto? Va a ser como un 12 positivo. Y acá abajito, recuerden, nos dio acá un 12 positivo si multiplico por menos 1. Acá, menos 1 al cuadrado va a ser un 1 positivo, más 3, ¿cierto? Va a ser 4, y 4 al cuadrado es 16, ¿cierto? Entonces nos va a quedar 12 partido en 16 avos, ¿sí? Lo cual, si lo pensamos, 12 partido en 16 avos, claro, es un número decimal, pero ¿qué tipo de número sigue siendo? Que lo que nos importa a nosotros es un positivo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Claro, efectivamente, el valor, ¿cómo va a ser acá? Va a ser positivo. Eso es lo que nos importa saber a nosotros. ¿Cómo es digamos, qué signo toma la expresión cuando yo evalúo en la primera derivada valores, en este caso, que van hacia la izquierda? Acá justo calza que es 0, pero por ejemplo, si fuese tal vez un 2, podría haber probado con 1, con 0, ¿cierto? Con menos 1, pero en este caso justo calza que está justo en la mitad en el 0. ¿Y qué valores toma cuando si yo reemplazo valores que son menores que 0? Positivo. Ahora, si yo quiero tomar valores, ya voy a reemplazar ahora valores cuando va hacia la derecha, es decir, cuando toma al 1. ¿Qué quiere decir eso entonces en este caso? Que vamos a reemplazar, por eso les digo mentalmente pueden hacerlo, por ejemplo, acá va a ser menos 12 por 1, va a ser menos 12 arriba, acá nos va a quedar 1 al cuadrado 1, más 3 4, o sea, perdón, más, sí, claro, más 3 4 y 4 al cuadrado 16, entonces nos va a quedar casi idéntico a la otra, pero con la diferencia que arriba nos quedó menos 12 partido en 16 avos. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir ahí? Que claro, nos va a dar un número decimal si resolvemos la expresión, pero ¿cómo va a ser el signo? Que eso es lo que importa, va a ser negativo. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Que ahora ya estamos llegando como al resultado de la primera parte. Que sea positivo significa en este caso, que si se dan cuenta de la lógica, es que va a ser la expresión, va a ir en aumento. Y luego, ¿qué va a ocurrir? Que una vez que llega al cero, ¿qué va a pasar? Va a disminuir digamos en este caso, la expresión. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si se dan cuenta acá se forma una cúspide, ¿cierto? Por lo tanto, esto está diciéndonos que el cero va a ser un máximo, ¿ya? Por ejemplo, yo poniéndole otro caso hipotético, no sé, pónganse en el caso hipotético, claro, hubiésemos tenido lo mismo y tal vez aquí no hubiese dado negativo y aquí no hubiese dado positivo, decía al revés. ¿Qué hubiese pasado? Yo cómo hubiese tenido que haber hecho esto. Claro, si es negativo va hacia abajo y como esta es positivo va hacia arriba. Entonces ahí cómo se forma, ¿qué es lo que se forma? Una cúspide hacia abajo, ¿cierto? Que va a ser en este caso sería un mínimo, ¿cierto? Para que entiendan la lógica por qué hacemos esto. Por eso les decía que solo importaba el signo. Pero bueno, volviendo a nuestro caso, ¿qué ocurría? Que va a ser un máximo. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Vamos a tener nosotros entonces que 0, ¿se acuerdan que
teníamos a 0 el candidato, o sea, ya sabíamos nosotros que el 0 era un punto, digamos, crítico, ¿cierto? Era un punto, ¿cierto?, donde podía ser un máximo mínimo, pero no sabíamos qué era, si era máximo o mínimo. Pero ahora, claro, nosotros podemos decir, por lo tanto, ¿cierto? Ya sabemos que en este caso, ¿cierto? Eh, podríamos decir, bueno, al final podríamos ponerlos todos juntos, pero bueno. Pero podemos poner acá, por lo tanto, existe, ¿cierto? Un máximo en x igual a 0. Que incluso si quieren pueden reemplazar el valor de x en la función original y van a obtener, por ejemplo, si acá reemplazan el valor de x en la original, abajo nos quedaría 0 al cuadrado 0 más 3, 3, 6 partido en 3, 2. Entonces, podríamos decir incluso con más certeza que también existe un máximo en x igual a 0, o también, mejor dicho, en 0,2. ¿Ya? Y ahora, ¿qué también nos pide a nosotros? Los intervalos en donde la curva es creciente y decreciente. Entonces, si se dan cuenta, cuando la curva es creciente y decreciente, entonces, si se dan cuenta, acá nos está diciendo que la curva, siguiendo esta lógica que va subiendo, crece hasta qué punto, hasta que llega al cero, porque una vez que llega al cero, ¿qué ocurre con la curva empieza a decrecer. Por lo tanto, ¿cómo se va a escribir esto? Lo que nosotros vamos a decir va a ser lo siguiente. Vamos a decir, se escribe de la siguiente forma. Es creciente, me quedó un poquito feo, pero se entiende. Se supone que aquí si va del cero hasta qué valor va a ser el más grande, al menos infinito, corchete abierto, ¿cierto? Hasta el cero, ¿cierto? Corchete abierto, ¿cierto? Ahí es creciente. ¿Y qué pasa luego? Cuando va a decrecer, es decreciente, y ahora va a ser, ¿se dan cuenta? Empieza a decrecer desde dónde? Desde el cero, pero no toma el cero, ojo, porque cuando llega al cero, qué va a ocurrir con el valor? Que el cero, como este punto, ¿cierto? Donde está el máximo, después desde el cero comienza a bajar. Entonces, ¿dónde va a ser decreciente? Cuando parte desde el cero hasta el infinito, en este caso, recuerden que acá va hacia el infinito positivo y acá va hacia el infinito negativo, del cero hasta el infinito positivo, corchete eh, abierto, ¿ya? Y hasta aquí ya tenemos listas las primeras dos partes del ejercicio, es decir, la primera parte del análisis. Vamos a pasar ahora a la otra parte. Luego, ahora vamos a empezar a trabajar con la segunda derivada para ver las otras dos partes. Por lo tanto, entonces, como les decía, la segunda derivada la vamos a obtener ahora, ¿ya? ¿Para qué nosotros utilizamos la segunda derivada en este ejercicio? ¿Ya? Es para la segunda parte, como lo decíamos anteriormente, para el punto de inflexión y para saber los intervalos en donde la curva ya sea cóncava hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a obtener la segunda derivada? En base a la primera derivada, ¿cierto? Es decir, ¿cuál fue la primera derivada? El valor que nosotros obtuvimos acá, ¿cierto? Esa fue nuestra primera derivada, entonces para obtener la segunda tenemos que derivar esta expresión. Por lo tanto, ¿cómo yo voy a derivar esta expresión? Al igual que la primera, si se dan cuenta, acá tenemos una división, ¿cierto? Por lo tanto, o mejor dicho, una expresión racional. Por lo tanto, vamos a aplicar la regla del quociente. ¿Qué significa aplicar la regla del quociente? Que vamos a derivar según el numerador y el denominador. ¿Ya? Es decir, vamos a aplicar las reglas de derivada. Entonces, por lo tanto, si yo quiero aplicar acá, vamos a aplicar con harto cuidado, vamos a buscar la segunda derivada de x, ¿sí? ¿A qué va a ser equivalente en este caso? Recuerden que la regla del cociente, yo recomiendo usar harto paréntesis. Vamos a abrir paréntesis. Lo primero, en este caso, va a ser el numerador derivado. Entonces vamos a derivar en este caso menos 12 por 1, ¿cierto? Que va a ser en este caso, ¿por qué decimos por 1? Porque recuerden que el x se convierte en un 1, por lo tanto en este caso va a ser equivalente a tener menos 12, es decir, el numerador, ¿cierto? Derivado, por en este caso el denominador sin derivar, es decir, el denominador sin derivar va a ser en este caso x cuadrado más 3 al cuadrado, x cuadrado más 3 al cuadrado, cierro paréntesis, menos, ¿cierto? Abro paréntesis nuevamente y ahora es como de antes, ¿cierto? Recientemente derivamos el numerador, ahora el numerador no lo vamos a derivar, ¿cierto? Es decir, este que estaba acá, al principio derivamos ese, ¿cierto? Pero el denominador no lo derivamos, lo mantuvimos igual. Ahora es al revés, ahora el menos 12x lo vamos a dejar tal cual, es decir, vamos a escribir acá menos 12x, ¿cierto? Vamos a hacer otro paréntesis ahí para no confundirnos. Por en este caso, si nos damos cuenta, por ahora,
Y aquí hay que tener mucho ojo, tenemos que derivar el denominador. Si se dan cuenta esa expresión, que bueno, acá ya la había escrito yo, que esta expresión de acá, es una regla de la cadena al momento de derivarla. ¿Por qué? Porque esta expresión así como tal es una función. Y dentro de ella hay otra expresión que también es una función. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué hice la regla de la cadena? Yo derivo normal esto, como si tal vez esto fuese como una expresión solita, qué sé yo, tal vez la constante x solita, ¿sí? Entonces, ¿qué? Lo derivo tal cual, como si fuese una expresión simple, pero tengo que multiplicarlo, ¿cierto? Por la derivada de la, digamos, interno. Por eso es la regla de la cadena. Por entonces, en este caso, aquí va a ser equivalente a tener 2, ¿cierto? ¿Por qué cosa? Por x cuadrado más 3 le disminuye un grado, ¿cierto? Que en este caso va a quedar 1, pero eso tenemos que, ¿por qué cosa multiplicarlo en este caso? Tenemos que multiplicarlo, ¿cierto? Por la derivada interna de x cuadrado más 3, que va a ser equivalente a tener 2x. Y cierro el paréntesis. Todo eso partido, ¿cierto? Por el denominador, que es el denominador de la expresión al cuadrado. Es decir, x cuadrado más 3 al cuadrado, que si se dan cuenta lo vuelvo a elevar al cuadrado, ¿qué va a pasar? Que va a chocar con el cuadrado, por lo tanto, no sé si alguien logra evidenciar que mejor decir x cuadrado más 3 al cuadrado, si lo vuelvo a elevar al cuadrado va a ser x cuadrado más 3 elevado a 4, porque va a ser potencia de una potencia. Me explico, es como que dejemos acá, vamos a dejar x cuadrado más 3 al cuadrado, porque eso dice la expresión, y ahora lo vuelvo a elevar a 2, porque eso es lo que dice la expresión de la regla del cociente. Entonces, mejor dejarlo así dos veces. Ahora es como que diga potencia una potencia, 2 por 2, 4. Entonces, por eso le decía, mejor dejémoslo expresado acá, elevado a 4. ¿Cierto? Entonces, acá tenemos que tratar de desarrollar esta expresión, ¿cierto? O sea, aquí podemos hacer varios métodos. Por ejemplo, acá lo primordial sería desarrollar el cuadrado de binomio, ¿cierto? Y bueno, lo que se puede hacer, ¿sí? Sin embargo, yo, al menos en mi caso, lo que yo haría, pero digamos esto a libre disposición, si uno, como decimos, pueden haber muchos caminos para llegar al mismo resultado. En mi caso, por ejemplo, lo que yo haría para poder resolver este ejercicio, yo observo acá y me doy cuenta que eh, acá hay una operatoria que los divide, que es el negativo, ¿cierto? Entonces yo podría simplificar, perdón, podría factorizar toda esta expresión por un factor en común que tienen. Recuerden que ese negativo me separa esta expresión de aquí y esta expresión de acá. Entonces, ¿qué tienen en común ambas expresiones? Que si nos damos cuenta, ambas expresiones tienen un menos 12, ¿cierto? Como también ambas expresiones tienen x cuadrado más 3, ¿sí? Entonces podríamos sacar eso como factor común. Entonces, ¿a qué me refiero? Es decir, que acá hacemos adelante un menos 12, ¿cierto? Por x cuadrado más 3, que es un factor común que tienen ambas expresiones en el numerador. Entonces, ¿qué diría ahora yo? ¿Por cuánto tengo que multiplicar menos 12, ¿cierto? Por x cuadrado más 3, para que me dé menos 12 por x cuadrado más 3 al cuadrado? ¿Por qué tenía que multiplicarlo? Decir por otro, ¿cierto? En este caso, por otro x cuadrado más 3. Porque si damos cuenta ahora, si yo multiplico esta expresión por esta expresión, ¿qué va a pasar? Que esta expresión se va a volver, se va a convertir al cuadrado. ¿Sí? Luego, todo esto va a ser menos. ¿Qué va a ocurrir acá? Aquí, ¿qué expresión tendríamos que multiplicar para que fuese idéntica? Si nos damos cuenta acá, el menos 12 ya está, pero falta el x, ¿cierto? El x cuadrado más 3 ya está. Entonces nos falta el x, falta el 2 y falta el 2x. O sea que en teoría sería lo mismo que digamos acá, x por 2, 2, ¿cierto? O sea, decir 2x y 2x, que es lo mismo que digamos 2x al, o sea, perdón, 4x al cuadrado. Me explico. ¿Se dan cuenta? Lo que nos falta a veces sirve esta forma de decir, claro, me falta para completar el x que no está, me falta el 2 y falta el 2x. Digamos para que cuando nosotros, en este caso, multipliquemos, ¿cierto? Si ustedes multiplican esta expresión por esta, claro, ahí ustedes van a llegar, a multiplicar van a llegar a eso mismo. ¿Se dan cuenta? Porque diría, claro, menos 12 por x voy a formar ese. Luego x cuadrado más 3, bueno, ya está, así que aquí no lo podemos multiplicar por nada porque ya está, ¿cierto? Pero que también nos falta en esta expresión, falta el 2 y el 2x, que fue lo que agregamos aquí, ya por eso factorizamos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ¿qué expresión vamos a dejar acá? Si nos damos cuenta, y abajito nos va a quedar x cuadrado más 3 elevado a 4. Vamos a ir trabajando la segunda derivada, que aún no la terminamos. Por ejemplo, acá, bueno, en realidad para hacerlo más paso a paso, pero antes de hacer cualquier cosa, vamos a volver a transcribir esto, pero vamos a poner más bonita
la expresión de acá. Es decir, vamos a tener x cuadrado más 3, ¿cierto? Y aquí vamos a poner menos, ¿cierto? En este caso, 4x cuadrado. Todo eso partido por x cuadrado más 3, ¿cierto? En este caso, al cuadrado. Si se dan cuenta acá, antes de ponernos a desarrollar la expresión, yo lo que haría, podría anular este, ¿cierto? Podría anularlo con una de esas expresiones. Por lo tanto, ¿cuánto nos quedaría acá la segunda derivada? Nos quedaría, la segunda derivada va a ser igual en este caso a menos 12, ¿sí? Abro paréntesis, en este caso se anuló la parte de arriba, va a quedar x cuadrado, ¿cierto? Más 3. No podemos anular este, ¿cierto? Porque, ¿qué pasa en este caso? Que acá hay una resta, entonces no es llegar y anular. Recuerden que tiene que haber una multiplicación al medio para poder anular. Y abajo nos va a quedar, en este caso le vamos a disminuir un grado a la expresión, ¿cierto? Que en este caso va a ser equivalente a tener x cuadrado más 3 y le disminuimos un grado, no que se haya eliminado todo, ¿cierto? Porque solamente como que hubiésemos anulado uno de los 4 que es lo que estaba elevada a la expresión. Luego, ¿qué vamos a obtener nosotros ahora con esta expresión, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Podemos trabajarla un poquito más? Claro que sí, podemos trabajarla aún más la expresión, ¿cierto? Porque aún no está terminada, de hecho aún nos falta por terminarla, ¿sí? Como también podemos, no creo que eso es lo que podemos simplificarlo o podemos dejarla así tal cual, ¿cierto? Pero sin embargo yo creo que lo que nos conviene en este caso es trabajarla un poquitito más, sí, podemos trabajarla un poquitito más, podríamos simplificar la parte de arriba, ¿cierto? Si se puede, ¿cierto? Pero en este caso se puede simplificar la expresión de arriba y ver lo máximo que podemos hacer en este caso, ¿sí? Entonces vamos al tiro, esperemos un poquitito que se me pegó un poquito la tablet, pero vamos a verlo al tiro. Déjenme ver una cosita. Ya, sí, vamos a hacer algo acá. Perdón, ahora sí. Entonces, la segunda derivada va a ser en este caso equivalente, si simplificamos más la expresión, menos 12, y por ejemplo acá la expresión podríamos tener x cuadrado más 3, y ese menos va a quedar como menos 4x al cuadrado, ¿cierto? Lo estamos sacando el paréntesis, partido en x cuadrado más 3 al cubo, ¿cierto? Lo cual en este caso, si se dan cuenta, la segunda derivada de la función va a ser lo mismo que, digamos, en este caso, menos 12, ¿cierto? Vamos a usar un paréntesis en vez de dejarlo con ese corchete. Vamos a dejar el 3 positivo y acá el x cuadrado menos 4 va a ser menos 3x al cuadrado. Entonces menos 12. Y la parte del denominador la dejamos tal cual. Es decir, que va a ser x cuadrado más 3 al cubo. Y aquí llegamos a la segunda derivada de nuestra expresión, ¿sí? Entonces, una vez que llegamos a la segunda derivada, ¿para qué nos va a servir ahora? Nosotros queremos saber los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión, que es donde, una vez donde hay un punto de inflexión, ocurre que la curva comienza a ser cóncava tanto hacia arriba o hacia abajo, según el ejercicio. Entonces ahora lo que tenemos que hacer, al igual que el caso anterior que nosotros lo igualábamos a 0, ¿ya? Todo esto para no olvidar los superpasos. Este sería nuestro paso número 4, encontrar la segunda derivada. Vamos a escribir ahí 4. ¿Cuál va a ser nuestro paso 5 ahora? Vamos ahora nosotros a igualar esta función igual a 0. Es decir, vamos ahora con el paso 5, ¿cierto? Que va a ser igualar la segunda derivada igual a 0 y nos va a dar candidatos, en este caso, más que candidatos, nos va a dar los puntos de inflexión. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Ahora vamos a igualar la segunda derivada de la función igual a 0. Es decir, nuestra segunda derivada que era menos 12, ¿cierto? Partido, perdón, paréntesis 3 menos 3 x cuadrado, ¿cierto? Partido en x cuadrado más 3 al cubo,
igual a 0. Entonces, si se dan cuenta, claro, ¿qué es lo primero que puedo hacer yo? Pasar lo que está en el denominador multiplicando al otro lado, ¿cierto? ¿Y qué va a ocurrir ahí? Que se va a convertir en 0. Entonces nos va a quedar la expresión 3 menos 3x al cuadrado igual a 0. Y esta expresión, ¿qué podríamos hacer nosotros? Podríamos trabajarlo un poquito, ¿cierto? Y después va a quedarnos como, nos podría quedar como una cuadrática, ¿cierto? Ahí cuando trabajemos la expresión, que vamos a poder resolverlo y vamos a llegar a los puntos de inflexión, ¿sí? Entonces, vamos a hacer eso que estábamos diciendo. Vamos a, en este caso, a buscar los puntos de inflexión, ¿sí? Es decir, vamos a igualar a 0, es decir, si podemos trabajarla un poquitito más, en este caso, a ver, nos quedaría menos 12 por 3, que va a ser, en este caso, menos 36, ¿cierto? Y menos 12 más 3 va a ser más 36 x al cuadrado igual a 0. Entonces, si nos damos cuenta acá, esto lo podríamos trabajar más que como fórmula general. Yo lo que haría, dejaría acá 36x cuadrado. El 36 lo paso sumando, ¿cierto? Por lo tanto, me queda x cuadrado es igual a 36, ¿cierto? Partido en 36. Por lo tanto, x cuadrado va a ser en este caso equivalente a 1. Por lo tanto, x va a ser igual a la raíz, ¿cierto? De 1. Y recuerden que cuando nosotros obtenemos raíces, siempre no hay que olvidarse del valor tanto positivo como negativo. Entonces, de aquí van a obtener el primer x, que va a ser el 1 positivo, y aquí vamos a obtener el x sub 2, que va a ser el menos 1. O sea, ahí obtendríamos las dos soluciones de la fórmula cuadrática. Y estos valores que nos dan aquí van a conocerse como puntos de inflexión. Estos ya son puntos de inflexión. No es como el caso anterior que nosotros decíamos, ah, claro, son los candidatos a máximo o mínimo, pero teníamos que definir si eran máximo o mínimo. En este caso ya sabemos que son puntos de inflexión. Lo que nos interesa ahora a nosotros saber, ¿cierto? Es decir, que ya llegamos a los puntos de inflexión de nuestra curva. Ahora lo que nosotros queremos saber, en este caso, es saber la forma si es cóncava, tanto hacia arriba o cóncava hacia abajo, ¿sí? Entonces, para saber eso, tenemos que hacer algo similar a lo que hacíamos anteriormente. Es decir, ahora vamos con el paso 6. El análisis de curva siempre es largo, por si acaso, ¿ya? Pero la idea es ir paso a paso. Entonces, acá, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos, al igual que el caso anterior, vamos a escribir en orden, obviamente. En este caso, por ejemplo, acá vamos a tener el menos 1 y acá el 1, que son los puntos de inflexión. Eso es lo que tenemos que anotar. Recuerden que anteriormente en el caso de arriba anotábamos los puntos, el punto crítico que era solamente el 0. Bueno, acá la tenemos que anotar menos 1 y 1. Y algo muy similar que tenemos que hacer, tenemos que en la segunda derivada, es decir, en el valor que está ahí acá arribita, ¿cierto? Tenemos que reemplazar y darle valores, ¿ya? Que nosotros, al ojo, por decirlo así, veamos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Entonces, si nosotros, por ejemplo, acá, le damos valores, por ejemplo, acá podríamos, qué sé yo, probemos cuando la segunda derivada es igual a menos 2, ¿cierto? Acá podríamos probar como cuando la segunda derivada es igual a 0, porque ese es, recuerden que estamos buscando valores que se encuentren entre medio de esos valores en la recta numérica, y acá podríamos probar cuando la segunda derivada es igual a 2, ¿sí? Entonces, bueno, recuerden que acá sea el menos infinito, y acá sea el infinito positivo. Entonces, esto la idea es, lo que nos importa a nosotros, como les dije en el caso anterior, es el signo, más que otra cosa. Entonces, por ejemplo, acá, si probamos con menos 2, veamos a simple vista. Abajo nos va a quedar, por ejemplo, acá nos quedaría menos 2 al cuadrado, que es 4, ¿cierto? 4 más 3 va a ser un 1, ¿cierto? Perdón, 4 más 3 va a ser 7, y 7 elevado a 3 va a ser un número grande. Sabemos que acá abajito va a dar positivo. Veamos arriba cómo nos va. Vamos a tener acá x cuadrado que va a ser 4, 3 por 4 va a ser en este caso 3 por 4 va a ser 12, pero va a ser 3 menos 12, va a ser un número negativo. Y negativo por negativo, arribita nos va a dar un valor, en este caso, positivo, ¿cierto? Y abajo en el denominador, ¿se acuerdan que habíamos dicho que también daba positivo? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que va a ser un valor positivo el lado cuando tienda a menos 2. Ustedes, como les dice, aquí pueden probar con el valor que quieran. Cuando es 0, por acá más simple cuando es 0. Acá, por ejemplo, en este caso va a ser 0 más 3. 3 al cubo va a ser 9. Sabemos que abajo va a dar positivo. No importa tanto el número, si lo que a nosotros nos interesa es el signo, recuerden. Por ejemplo, acá va a ser 3 por 0, 0, murió, ¿cierto? 3 menos 0, o sea, acá va a quedar 3. Entonces acá nos va a quedar menos 12 por 3, nos va a quedar menos 36, ¿cierto? Y abajo habíamos dicho que nos iba a quedar en este caso un valor positivo, ¿cierto? Que nos iba a quedar como
3 elevado a 3, que va a ser positivo, no, negativo, partido en positivo va a ser negativo. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Que en la parte del medio va a ser negativo, ¿sí? Y luego en la parte cuando es 2 positivo, acá podemos tirar la log igual, por ejemplo en la parte de abajo va a ser como que digamos 2 al cuadrado 4 más 3 7, 7 elevado a 3, sabemos que abajo va a dar positivo, ¿cierto? Luego en la parte de arriba, si hacemos lo mismo, en este caso acá vamos a tener 2 al cuadrado va a ser 4, 4 por 3, 12, ¿cierto? Pero acá va a ser 3 menos 12, que va a ser un número negativo, y negativo con negativo va a ser positivo. Es decir, también va a ser positivo, positivo con positivo dividido en positivo, va a seguir siendo positivo. Por lo tanto, acá vamos a escribir positivo, ¿cierto? Por lo tanto, ¿a qué estamos llegando nosotros finalmente? Acá, a diferencia del otro, que tal vez ustedes algunos estén pensando, voy a decir así, 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 algo así, ¿cierto? Sin embargo, no es así, porque acá estamos viendo la concavidad. ¿Qué estamos diciendo nosotros? Para que vayan viendo los intervalos. Acá significa que desde el menos infinito al menos 1 va a ser cóncava hacia arriba. Acá desde el menos 1 al 1 va a ser cóncava hacia abajo. Y desde el 1 al infinito positivo va a ser cóncava hacia arriba. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo nosotros al hacer este análisis, ¿ya? Por lo tanto, finalmente podemos ya escribir la respuesta a nuestro ejercicio. Podemos escribir, bueno, primero los puntos de inflexión, ¿cierto? Entonces vamos a ir acá, vamos a escribir. Recuerden que los puntos de inflexión lo encontramos en el paso 5, entonces podríamos escribir acá. Por lo tanto, ¿cierto? Los puntos de inflexión van a ser, ¿cierto? ¿Cuál va a ser x1 y menos 1? Es decir, podríamos dejarlo así como x igual a 1, y cuando x igual a menos 1, y si quieren también ustedes pueden, por ejemplo, reemplazar el valor de x en la función original, como les dije más arriba también, cuando lo hacíamos con los otros valores, con los máximos y los mínimos, y saber exactamente, digamos, la coordenada. Por ejemplo, cuando vale 1, si ustedes después lo reemplazan con cuidadito, tiene que darles 3 medios. Yo me adelanto un poco. Y por ejemplo, si cuando reemplazan en menos 1 en la función, les va a dar también 3 medios. Es decir, ahí están, digamos, exactamente los puntos de inflexión de la función. Pero si lo escriben de esta forma, también debiese considerarse, bueno, ¿ya? Luego, vamos a tener, aunque bueno, ahora que lo pienso igual, mejor asegúrense de escribirlo de esta forma, mejor respuesta completa, a que si lo escriben solamente la parte del X, ¿ya? Luego, vamos a ver la parte de cóncava, como le dijimos acá, vamos a decir cuáles van a ser los intervalos cóncava hacia arriba. Entonces, cóncava hacia arriba, ¿cierto? ¿Cómo vamos a definir los intervalos? Es decir, cóncava hacia arriba, si dan cuenta, va a ser, vamos a escribir acá primero, desde el menos infinito hasta el menos 1, cerrado. Pero también tenemos otro intervalo que es cóncavo hacia arriba, que es este de acá. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? ¿Cómo lo hacemos las notaciones típicas de cuando, como cuando definimos el dominio, qué sé yo, el recorrido? Entonces aquí va a haber una unión, ¿cierto? ¿De qué cosa? Ahora eso sí va a ser desde, porque nos saltamos la parte del medio, porque ahí es cóncavo hacia abajo, pero acá va a ser desde 1, ¿cierto? Hasta el infinito positivo corchete abierto, ¿cierto? Luego, si quiero saber ahora el cóncava, si es cóncava hacia abajo, ¿cierto? Cóncava hacia abajo. ¿Cuál va a ser, cómo lo voy a definir en este caso? Va a ser desde el menos 1, ¿cierto? Hasta el 1, porque eso es lo que nos dio negativo. Entonces va a ser desde menos 1 hasta el 1 y cierro el corchete. Y ahí hice todo el análisis de la curva. Es muy común que estos análisis son largos. Ya, de hecho, yo estoy al revisé cuando yo estudiaba esto. Hace mucho, no hace fue tanto, hace muy poco, como 2 años. Me acuerdo que los videos que veía Julio Profe igual se demora como 30 minutos en hacer este análisis, que es lo común, ¿ya? Porque es un análisis largo, pero la verdad, igual es entretenido, creo yo que es entretenido. Es con, digamos, si se dan cuenta, todo se basa en la primera y en la segunda derivada. Esta función, hay que admitir eso sí, que igual, por ejemplo, era más larga, porque hay funciones mucho más cortas, ¿ya? Pero espero que se entienda la lógica. Trabajamos con la primera derivada para obtener estos casos los máximos, los mínimos, y si es creciente o decreciente, y finalmente también trabajamos con la segunda derivada, si queremos obtener en este caso, por ejemplo, no por ejemplo, sino si queremos obtener de forma más sencilla los puntos de inflexión y los intervalos cuando es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, ¿sí? Y bueno, algo último que quería mostrar para que se entienda, bueno, tenemos todos nuestros datitos, ¿cierto? Tenemos todas las respuestas. Por lo general yo les recomiendo que al final del ejercicio vuelvan a escribir todos los datos nuevamente y digan, por ejemplo, ya,
los puntos donde que es máximo, mínimo, por ejemplo, escribir, por lo tanto existe un máximo, pero todo al final escrito bien ordenadito y que se entienda todo el análisis. A veces también piden graficarla, ¿ya? Y con todos los datos que tienen pueden hacer un gráfico tomando eso en cuenta. Por ejemplo, lo que yo quería mostrar, voy a pausar la grabación un poco, para ustedes va a ser como que no lo hubiese pausado porque les va a aparecer el tiro, pero quiero mostrarles en GeoGebra cómo se vería esta función. Ya, estamos ahora en GeoGebra, como les había dicho. Entonces, vamos repasando lo que dijimos. Por ejemplo, nosotros dijimos que existe un máximo en x cuando vale 0, es decir, aquí x vale 0, y cuánto va a valer según lo que dijimos, 2. Entonces se dan cuenta, claro, ahí está el máximo. Si nosotros, de hecho, si vamos hacia atrás, es como el único máximo que existe esta función, ¿sí? Que es como una olita, como un monte, mejor dicho, sí, como una montañita. Luego, bueno, nosotros dijimos que va a ser creciente, es decir, que va a crecer desde el menos infinito, suponiendo que acaba en el menos infinito, hasta, ¿cierto? Hasta en este caso el 0. Es decir, cuando vale desde menos infinito, ¿cierto? Hasta el 0, se dan cuenta, hasta ahí crece, porque luego, ¿qué pasa? Que fue lo otro que dijimos, que desde el 0, desde que parte el 0, digamos, no lo toma porque el 0 es el punto, digamos, crítico. ¿Hasta qué valor dice acá en este caso? Hasta el infinito positivo, ¿cierto? Va a empezar a decrecer. ¿Se dan cuenta? Se cumple. Luego tenemos puntos de inflexión. Nosotros dijimos que van a haber dos puntos de inflexión. Que un punto de inflexión va a ser cuando x vale 1, que se encuentra hasta aquí, y cuando x vale menos 1. Y dijimos que, en este caso, dijimos que va a ser cóncava, ¿cierto? Hacia arriba, cuando va desde menos infinito, ¿cierto? Hacia menos 1, la expresión, es decir, que va creciendo esta función. Obviamente esto si uno lo ve, uno tiene cóncava hacia arriba, pero si se dan cuenta, tiene forma de cóncava hasta ese punto. Como también dijimos que va a ser cóncava hacia arriba, si viene desde, en este caso, desde el, vamos a hacer un poquito más de zoom, desde el 1, ¿cierto? Hasta el infinito positivo, o viceversa, el infinito positivo hasta el 1 va a ser cóncava hacia arriba, y si se dan cuenta ahí se forma como esa concavidad y acá lo mismo. Y decíamos que era cóncava hacia abajo desde entre el menos 1 y el 1. Ya ahí estaría como el análisis que en realidad a uno le piden, ¿ya? Eso, pero perdón lo largo del video, pero espero que haya quedado claro. De igual manera, están los respaldos, yo voy a realizar más ejercicios de las identidades que voy a tener, que tuve el día viernes, no sé cuándo están viendo este video, el día viernes, haciendo memoria, el viernes 7 de enero, ¿ya? Para que sí, ahí voy a hacer más ejercicios si quieren repasar para el control, ya si tienen dudas, voy a dejar el link del Drive en la descripción del video y hay mucho éxito en la red. Eso, que estén bien.